Recuerdo que somos psicoanalistas a pesar de que vamos a discutir un tema que está muy implicado con lo jurídico y con lo legislativo en este momento. Me parece que debemos festejar que este tema, tabú en muchos sentidos, se abra a la consideración pública en todo el país. Que lo hagamos en APA es para nosotros, me parece que debería ser un orgullo. Hemos vivido bajo el imperio de una sumatoria perversa de pudores, prejuicios y prohibiciones. La ausencia de lo que llamamos la educación sexual. Vamos a ver que muchos de los abortos que se producen también ligados a embarazos con total ignorancia de lo que significa los métodos anticonceptivos o la consecuencia de un coito. El machismo jurídico que inculpaba a la mujer aún ante la violación por el solo hecho de haber sentido algún placer en el coito, aún no deseado. Se buscaba jurídicamente, pero sintió algún placer en el momento en que, y si la mujer decía, porque es lógico que pueda sentir placer aunque sea violada, ahí sonábamos, en ese momento era culpa compartida. La penalización del aborto, la ausencia de leyes que facilitaran la adopción. Si los psicoanalistas hemos hecho de alguna manera centro en el concepto de la envidia del pene por parte de la mujer, silenciamos la gigantesca superioridad femenina al ser portadora del milagro de la vida, de nuestros hijos y de nosotros mismos. Lo traumático y la marca. Es frecuente que mujeres en el momento de la menstruación sientan síntomas depresivos, mal humor, cosas por el estilo. Atribuirlo solo a causas orgánicas sería una puerilidad. El cuerpo habla. Cada menstruación es la pérdida de un proyecto. Biológicamente, cada óvulo es un proyecto. El niño pequeño suele mostrar cambios de humor ante la percepción del embarazo materno. El niño diagnostica el embarazo antes que los padres. Son muchas las veces que un paciente adulto, ante sus propios afectos, descubre abortos tempranos de su propia madre o que encarna a aquel niño perdido de sus padres. Única entrevista a una mujer internada que por no comer hace 10 días le están por hacer un electroshock. Juana, de 55 años, internada en uno llamamos manicomios, me decía, a los 12 fui a comprar pan y me violaron. Quedé embarazada. Cuando mi padre se enteró, me echó de casa. Era la primera entrevista que hacía en mi vida con una paciente internada y supuestamente psicótica. Años después me internaron con los curas. Venía casi cada noche el diablo vestido de negro y me violaba. ¿Quién era el diablo vestido de negro en ese momento? Ustedes podrán imaginar. ¿Acá pudiste hablar de ello? No, nunca me preguntaron. ¿Usted cree que eso fue importante para mí? Ya llevaba 35 años internada. Termina esta entrevista y pide de comer, con el solo hecho de poder hablar sobre aquello de lo que nunca pudo hablar. María, con 6 hermanos y una hermana muerta siendo bebé, relata que teniendo 6 años nace un hermanito y un día se pierde en la enorme casa en que vivían el hermanito de Díaz. Nadie lo encuentra, pero a la abuela le llama la atención que ella, María, está sentada en la cama de los padres quieta, durita, quieta. Se acercan y descubren que María lo había escondido en un gran cajón de la mesita de luz. Sus celos feroces se expresaron años más tarde al nacer su primer sobrino. La ambivalencia es condición de nuestra existencia. Su silenciamiento nos ubica como vulnerables. Somos víctimas neuróticas de nuestro propio odio. Los psicoanalistas tenemos una tarea al respecto, que tiene que ver con acompañar o facilitar la posibilidad de trabajar con aquella persona que decide el embarazo, aunque suene como algo trivial a los efectos de
resolver una problemática cuando el embarazo es una problemática. Se suele hablar de instinto materno. Bernard Tiss, en un hermoso libro que se llama El padre acto de nacimiento, habla de aquello equivalente en el hombre. También el hombre debe dar su opinión acerca de la posibilidad de un aborto. El hombre no es solo genitor. Bernard Tiss diferencia entre genitores y padres, ¿sí? O sea, que el que pone la semilla solamente o aquel que asume un lugar desde su deseo o desde su función. Y el hombre comienza a ser padre ante la noticia del embarazo. Ojalá podamos discutirlo bien y preparar para otra discusión, porque este es un tema gigantesco. Gracias. Gracias. Bueno, hace 5 años, con bastantes colegas que estamos en esta misma reunión, en otra sala, está Abel, está Patricia El Colombre, Fernando Weisman, bueno, habíamos invitado a una legisladora, Victoria Donda, quien nos vino a contar cuál era el proyecto multipartidario que en ese entonces se intentaba aprobar en el Congreso en relación al aborto o a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Como ustedes saben, este es un tema que no es de un partido, sino que parte de los partidos y dentro de mismos bloques partidarios hay distintas posiciones encontradas. Bueno, nosotros en esta actividad que se llama acerca de los efectos psíquicos de la decisión de abortar o de no abortar, hemos decidido enfocar en el aspecto psicoanalítico, psicológico, esta cuestión, haciendo un esfuerzo, porque de esto ya se habla mucho, hay mucho publicado, hay mucho discutido sobre lo filosófico, lo político, lo reivindicativo, lo religioso, etc. Bueno, nosotros sabemos que una decisión de este tipo produce marcas, tanto en el hombre como en la mujer, como en la familia, y como decía el colega Gustavo Dupuy, también en los hermanitos y familiares. Quiero decir que en este momento el diputado Daniel Lipovetsky de la Comisión de Legislación General va a concurrir un poco más tarde y nos va a contar un poco qué es lo que está pasando en el Congreso. Él es autor de uno de los proyectos que se encuentran dentro de los llamados más progresistas, que permite la interrupción hasta la semana 14. Y en este sentido, antes de darle la palabra a las colegas de COAP y de Pareja y Familia, quiero decirles que hay algunos pedidos de algunas instituciones, como el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, que piden hacer hincapié en la ley en algo que aparentemente no se tiene en cuenta, que tiene que ver con la atención antes y después de la decisión, ¿no? Y bueno, una charla que teníamos era también involucrar a lo que sería el hombre o el partener, ¿no? en esta decisión. Quiero contarles que además de Lipovetsky, bueno, hay algunos asesores legislativos que después si tienen la palabra se presentan. Bueno, Turbiner de la senadora Sigrid Kunat, está Ariana Lebovic del Fórum Infancias, otros integrantes de COAP. COAP es el Comité de Mujeres Psicoanálisis de la IPA, Patricia otra vez, Patricia Colombre, Eva Rottenberg, nuestra vice, Mirta Goldstein, bueno, seguramente me olvidaría otros. Como hoy hay una actividad que involucra a 2 departamentos, niños y adolescentes, Hilda Katz no pudo estar y dejó un texto de una carilla y media que me gustaría leer como un aporte de ese departamento. Este es el texto que nos envía Hilda Katz y dice: nunca dejes que me libre de esta carga, que nunca me dejará ser libre. Luis Bourgeois. Cuando se trata y se habla de aborto, todos tratan de buscar un sí o un no al aborto, pero la idea de este encuentro es hablar de las consecuencias psíquicas del aborto, por lo que es una carga que no se puede evitar trabajarla fuera de todo posicionamiento partidario, apuntando a la mirada desde una perspectiva psicoanalítica abierta al diálogo y al intercambio sobre un tema, la mayoría de las veces
minimizado hasta por los mismos terapeutas. Sabemos que es difícil hacerse a un lado de la temática planteada tanto desde lo judicial como desde la moral y tratar de mantener el foco en la implicancia del aborto en la vida psíquica de niños, adolescentes y adultos. Como analistas, sabemos que es imprescindible en toda consulta por un niño o un adolescente, por ejemplo, el preguntar o deducir la existencia de abortos realizados antes o después del nacimiento, si fue hablado o lo que siempre suele suceder si fue mantenido en secreto. Los motivos de la decisión y las posibilidades de hablar acerca del suceso, por ejemplo, en el momento de la consulta con el terapeuta. O si el adulto le da el lugar de experiencia emocional para ser compartida con su terapeuta, y mucho menos si el paciente en cuestión es un adulto varón. Los prejuicios e inhibiciones para exponer el tema, la costumbre bastante frecuente de restarle importancia al hecho, aduciendo pensamientos cargados de racionalidad, hacen que en general ni se los mencionen, y suele suceder que no se lo considera como parte de la historia familiar e individual del paciente que consulta o por el cual se consulta. La tendencia a escindir hace que el aborto pase de ser un hecho disruptivo que pudo ser metabolizado por el grupo familiar, convirtiéndose en una experiencia emocional pasible de ser compartida, a ser una vivencia traumática sin acceso a elaboración, manifestándose generalmente en repeticiones, pasajes al acto de distinta gravedad, abortos mentales, proyectos interrumpidos. Es en ese sentido que plantea Hilda Katz la frase del epígrafe de Louis Bourgeois: "Nunca dejes que me libre de esta carga que nunca me dejará ser libre", donde trato de enfatizar la importancia y la imprescindibilidad estratégica que tiene en todo tratamiento el tener en cuenta los acontecimientos relacionados con los abortos, que se traducen la mayoría de las veces en abortos psíquicos cuando son escindidos del mundo interno del paciente, sea niño, adolescente, adulto. Julio Aray, que escribió sobre el tema del aborto, estudio psicoanalítico, había investigado las frecuencias de los deseos de ser abortados en los pacientes con intentos de suicidio o suicidio llevado a cabo. Es desde esa perspectiva que, más allá del aborto, si el aborto sí o si el aborto no, no se pueden desconocer las consecuencias psíquicas del mismo, que pueden ser tanto un aprendizaje de la experiencia dolorosa que derive en crecimiento mental, o por el contrario, una constante proyección y evacuación de la angustia que empobrece el mundo emocional y tiende a repetirse en actos destructivos y violentos. Bueno, le damos la palabra a Rosalía Álvarez y después seguimos con... Rosalía Álvarez es la coordinadora del Departamento de Familia y Pareja de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, supongo que nos vamos a repetir seguramente cuando hablamos del aborto psicoanalíticamente y sus efectos. Yo hablo por mi departamento. Nos tomamos de un pensamiento de Marcelo Viñar, que nos identificamos con esto. El deseo de hijo de una pareja humana es el acto inaugural de la filiación. Este acto simbólico precede cronológica y lógicamente a la fecundación del óvulo por un espermatozoide. Si por accidente esto ocurre fuera del acto simbólico que debe antecederlo, la pareja involucrada y sobre todo la mujer deben tener durante un tiempo limitado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Queremos subrayar la condición necesaria de la filiación simbólica señalada en la cita y muchas veces olvidada en las discusiones acerca de la legalidad de la interrupción. Se trata de un espacio que trasciende lo corporal y lo biológico. Se trata del inconsciente y de su conflictiva. El aborto llega muchas veces como la única respuesta posible para alguien que por distintas razones no puede constituirse en madre. Una maternidad llevada a cabo en contra de la voluntad y de la disposición de la madre pone en el mundo a un ser humano que llega con muchas desventajas. Sabemos que para erigirse en padres es necesario que los miembros de la pareja gestante se sientan habilitados. Esto implica un permiso para crecer,
para discriminarse de los propios padres y el poder apropiarse del proyecto de ser padres. Sentirse padre o madre no deviene únicamente de elementos del orden del instinto, sino de la trama familiar y social dentro de la cual estos se encuentran insertos, y a fluctuaciones del narcisismo paterno-filial dentro de esta trama. Al respecto, encontramos referencias a elementos del orden de la filogenia en algunos autores. Elizabeth Badinter, en su texto ¿Existe el amor maternal?, expresa la idea de que se trata de una construcción cultural relativamente tardía en la historia de la humanidad y no de un instinto. Sus testimonios acerca de los registros de la mortalidad infantil en Europa del siglo XVII son pruebas del desinterés que existía hacia el niño. Los bebés eran entregados a nodrizas que vivían en las afueras y criados en condiciones de hacinamiento y falta de higiene. La mayoría moría de enfermedades o atacados por animales salvajes. Este era el sistema que, a falta de métodos anticonceptivos, hacía las veces de una práctica abortiva aceptada socialmente. Fue en parte gracias al psicoanálisis, que se ocupó de estudiar al niño que hay en el adulto, que se puso de relieve la idea de infancia y la importancia de los cuidados infantiles por parte de los padres. Raskowski, si bien habla de la existencia del instinto, en su libro El filicidio, realiza un recorrido de corte antropológico en el que relata las costumbres de distintas comunidades primitivas en las que esta práctica era sumamente frecuente y hasta estaba ritualizada. Según su teoría, el filicidio constituiría una característica específica de la especie humana que daría cuenta de un prototipo filogenético evidenciado en la historia a través del asesinato de los hijos. Con esto queremos señalar que nociones como la de instinto materno, deseo de hijo, deseo de embarazo, son sumamente complejas por los múltiples atravesamientos que poseen. Consideramos que el sentimiento de paternidad-maternidad requiere de un proceso de construcción y puede realizar distintos recorridos. El acto de engendramiento no en todos los casos coincide con el deseo de hijo, ni con la disposición a criarlo. Además, hasta la armonía en la capacidad tanto femenina como masculina de alojar un hijo puede romperse ante determinadas condiciones críticas. La clínica nos muestra que estos funcionamientos pueden sufrir disfunciones y necesitar apuntalamiento en algunas circunstancias. La mujer, principalmente, pero también la pareja, requiere gestar un hijo junto al apoyo ambiental, de la familia, de los amigos, como necesario entorno suficientemente bueno. En el embarazo hay una reactivación inconsciente del vínculo de la mujer con la propia madre, con el padre y las triangulaciones edípicas con sus complejidades, como también efectos más primitivos en relación al narcisismo. Y esto suele influir en las identificaciones y en el proceso de gestación. Predominan entonces sentimientos ambivalentes tanto por los padres como por el hijo, del orden del amor-odio, aceptación-rechazo, envidia, etc. En ese sentido, el movimiento que hace a la diferenciación yo-no-yo de la embarazada en relación con el embrión y luego con el feto, se irá construyendo en cada mujer dentro de una dimensión y significación afectiva singular, ya sea de un modo fusional o separado de sí misma. Otra posibilidad es que lo pueda reconocer como otro, pero no aceptarlo especialmente en los casos de abuso y violación, por ejemplo. La embarazada debe hacer propio su bebé, pero también aceptar su ajenidad. Un embarazo no deseado puede significar la confirmación de la potencialidad fértil, pero también puede ser expresión de una conducta punitiva por el ejercicio de la sexualidad. Cuando un embarazo es interrumpido, no siempre es porque la mujer no lo desea. Muchas veces reside en la situación somatopsíquica por la que atraviesa, también puede tomar la decisión un otro que inviste poder sobre ella. Los motivos más frecuentes se hallan en la amplia gama de conflictos
que se pueden dar en la relación de pareja, en una enfermedad, en un accidente grave, en la violencia familiar, en la violación, en la inmadurez psíquica o biológica. La interrupción voluntaria también puede ser el resultado de motivaciones inconscientes, que no necesariamente desaparecen con el acto. Puede vivirse como un ataque al cuerpo, al yo y a su identidad, con la consecuente preocupación por algún posible daño infligido al cuerpo, determinando sentimientos de culpa, conscientes e inconscientes. Algunas mujeres temen haber quedado infértiles y, lo que es peor, por tal motivo, no se protegen y se vuelven a embarazar. Deja marcas visibles e invisibles en el cuerpo y en el psiquismo. Hay un predominio de ansiedades persecutorias que acompañan la vivencia de castigo y por ello suele dañarse el vínculo de pareja. Aquí estamos en presencia de lo que Freud señaló como luminoso, donde lo familiar se vuelve persecutorio. Varios autores se han dedicado al tema del aborto provocado, entre ellos una autora que perteneció a nuestra institución, Mary Langer, quien en el 51, Maternidad y Sexo, hace un revisionismo de los conceptos de la feminidad y, junto con los estudios clínicos de los trastornos reproductivos, aporta una crítica cultural y ética a la sociedad contemporánea. Destaca que la mujer embarazada necesita amparo y protección, dada la regresión que supone su identificación con el feto. La actualización del escenario edípico, la rivalidad con la madre, con las tendencias hostiles inconscientes que pueden derivar en la interrupción del embarazo. Julio Aray, en su obra Aborto, en el 68, entiende que podemos, estudio psicoanalítico, ¿no? Entiende que podemos pensar que el abortado es un doble del paciente, es una parte de su personalidad que muere, en la que han proyectado considerables fantasías vitales. Se pierden aspectos del yo corporal y psicológico. La indefensión del objeto aumenta la culpa, no favoreciendo la elaboración del duelo. Los aspectos depresivos muchas veces se incrementan sintiendo él y la paciente no solamente una pérdida del objeto, sino una pérdida del sí mismo. Déficit narcisista al estilo de la melancolía. La clandestinidad es retroalimentadora de vivencias de oprobio, lo que suele incrementar ciertos aislamientos sociales que dificultan aún más las relaciones vinculares. Dolto, en su libro Lo femenino, entiende que para algunas mujeres el sentimiento de culpa, tanto de estar embarazada como de rechazarlo, generan una culpabilidad arcaica que se remonta a la infancia, a los fantasmas incestuosos del tiempo en que la niña estaba sometida a la autoridad de los padres. El niño negado por ella y por el padre biológico ya es también huérfano de padres simbólicos. Es importante reconocer también la trascendencia de un acto de esta índole en el varón, en el que se pueden intensificar angustias paranoides, confusionales y depresivas, y en algunos niños por la percepción aguda que poseen, que pueden detectar un embarazo incipiente de su madre y también su interrupción. Estos con frecuencia son portavoces de los efectos transgeneracionales de un aborto secretado, que no ha sido tramitado por la familia. Sus contenidos pueden recrearse en juegos con bebés, ángeles o fantasmas que se encuentran aún vigentes en el imaginario familiar. En los casos en los cuales se considera la posibilidad de abortar, el tiempo apremia. No contamos con tiempo como para un proceso terapéutico basado, por ejemplo, en la historización. La neutralidad necesaria, aunque no siempre presente en nosotros como psicoanalistas, en relación a la opción de continuar o interrumpir un embarazo por parte de un o una paciente, hace que muchas veces no interroguemos lo suficiente el universo de significaciones en el cual se inscribe tal elección. Uno de los objetivos terapéuticos en situaciones de esta índole sería estimular la capacidad de reflexión y de elegir un camino y acompañar al o la paciente individual, pareja o familia en su decisión, que la opción elegida no sea solamente producto de una decisión no madurada.
Si bien la interrupción de un embarazo siempre trae aparejado un proceso de aflicción y duelo, podría pensarse que sus consecuencias son más graves cuando éste ha sido llevado a cabo en la clandestinidad y en el aislamiento. Las estadísticas indican que los abortos no han aumentado en los países que lo han legalizado, sino que han disminuido las muertes y su efecto traumático, al no ser tomado como un delito. Toda familia se encuentra inserta en una sociedad y por lo tanto está atravesada, entre otras cosas, por las leyes que la regulan. Desde este punto de vista reconocemos la fuerte incidencia de aquello que está permitido o prohibido en el tratamiento que pueda darse al deseo de proseguir o interrumpir un embarazo. Y si pensamos en las consecuencias psíquicas de un aborto, sabemos que la modalidad normal o patológica que adopta un proceso de duelo depende no solo de la constitución subjetiva de la persona o de la pareja en la cual se desarrolla, sino también de las formas de procesamiento que proporciona la cultura. Sostenemos la necesidad de políticas públicas que sostengan la planificación familiar, las medidas de contracepción y dar todas las facilidades para conocerlas y poder instrumentarlas junto con educación sexual que esperamos se inicie en el seno de la familia. Gracias. Decisiones de vida o muerte y sus consecuencias a posteriori. Yo represento a COWAP-APA, Committee on Women and Psychoanalysis. Enlace coordinadora APA-COWAP, la licenciada Eva Rottenberg, coenlace APA-COWAP, doctora Nora Revere, miembro enlace APA-COWAP, filial Junín, licenciada Alicia Iacuzzi, miembros participantes, como verán son bastantes, la licenciada Beatriz Agres, la licenciada Liliana Solari, la doctora Elda Irungaray, el doctor Juan José Falcón, el doctor Ricardo Dil, la licenciada Liliana Jiménez, la doctora Teresa Florín, el doctor Horacio Coltan, la licenciada Ana María Cigarroa, la licenciada María Cristina Milite, la doctora Bea Brines, la doctora Ana Balaza. Causas que pueden llevar al aborto. Primero, patología materna psicofísica, por ejemplo, el cáncer materno. Un embarazo no deseado, por incesto paterno o fraterno, etc. Violaciones, retraso mental, psicosis materna, esclavitud sexual, edad muy temprana, razones socioeconómicas, falta de deseo y otras. Diferentes áreas que involucra el aborto: social, judicial, ética, psicológica, el cuerpo femenino y la mujer como sujeto. El aborto provocado es una puerta de emergencia. Involucra a ambos miembros de la pareja, sea una pareja constituida o no, a nivel psíquico y físico. Debería legalizarse para atención adecuada física para evitar sepsis, hemorragias y muerte materna, pero además por el conflicto emocional de los involucrados. El aborto provocado no es inocuo. Los médicos que intervienen tendrían que realizar grupos de reflexión, ya que no todos están de acuerdo y está el recurso de amparo. Gracias al recurso de amparo, un médico puede decidir no intervenir y no ayudar terapéuticamente a una paciente que necesita abortar. Sería fundamental la psicoprofilaxis psicológica, tanto previa como posteriormente. Trabajar lo transgeneracional, lo sociocultural, los silencios familiares, lo no dicho, no hablado, pero actuado en otras generaciones. Si no se elabora, el aborto provocado queda vivo en el mundo interior de los padres y de los hijos. Garma hablaba de un superyo biológico que tiende al apareamiento y la procreación. En el aborto existe la pérdida del embrión y además una pérdida de partes del yo corporales y psicológicas.
Carlos Mario Aslan. En la familia que aborta aparecen situaciones en los hermanos de angustia confusional, de persecución, ¿por qué él, yo no? Y de melancolía, de autoacusación, culpa inconsciente, generando a veces somatizaciones, por ejemplo, parasitosis, queriendo salvar la imagen de la madre buena, idealizada de la infancia, que se necesita. La culpa aparece por distintos motivos. Por motivos religiosos, la presión sociocultural. A veces el objeto abortado se transforma en un doble antagónico, según Otto Rank, o sea, en un objeto malo. Consecuencias. Luego de años de la realización de un aborto, aparece la continuación en la fantasía de que podría tener determinada edad, etc. Puede observarse luego que a veces abortan trabajos que antes realizaban sin dificultad, que empiezan a atacar vínculos. Por inhibición de la sublimación, disminuyen su creatividad. Por reacción terapéutica negativa, pueden interrumpir masoquísticamente el análisis, por lo cual se quedan más solos. El analista podría ocupar transferencialmente el rol de la madre mala, que aborta, del médico que hizo el aborto, y él o la paciente se identifican con el feto muerto. Se altera la relación con los objetos internos y externos. En supervisiones hemos visto que cualquier prejuicio respecto al aborto es percibido inconscientemente, por lo cual la actitud analítica es decisiva. Es imprescindible más que nunca la abstención de alentar o impedir lo que él o la paciente desee. Importancia de la legalización. La clandestinidad refuerza la culpa, la vergüenza y el peligro vital femenino. Además, muchas veces las mujeres luego de un aborto clandestino no pueden quedar embarazadas por culpa inconsciente e incluso por mala praxis médica. Las restricciones legales y la clandestinidad conspiran contra el derecho de la mujer frente a su cuerpo y su situación vital. ¿Cuándo se puede hablar de persona? Algunos hablan de persona desde la concepción y otros desde el nacimiento. Hay mayor consenso que sea alrededor de 14 semanas. El aborto, si continuara el embarazo, fuera a provocar daños psicofísicos en la madre o por razones socioeconómicas que pusieran en peligro su vida. No así en estadios avanzados, excepto para evitar daños significativos o la muerte materna. Sugerencias. Primero, la educación preventiva en los distintos niveles de escolaridad, ya que hay adultos que no toman ninguna medida profiláctica aún en relaciones fugaces. 2. Grupo de reflexión de todos los agentes de salud, no solo los médicos, para poder actuar a través de la prevención y tratamiento en forma interdisciplinaria. 3. Terapia multifamiliar para los pacientes que abortaron con personal altamente capacitado en esta problemática. El aborto es repetido transgeneracionalmente. Queda como un secreto familiar y es más difícil elaborarlo. Por ejemplo, puede suceder el abandono luego de un hijo u otro aborto. 4. Al ser un tema controvertido, los profesionales, los mismos médicos, deben elaborar el acompañamiento a las mujeres o parejas que abortan, ya que también produce efectos en ellos como angustia y somatizaciones serias. 5. Cada centro hospitalario encargado del tema debería contar con la difusión, el apoyo de colegas y la medicación misoprostol, que se coloca por vía intravaginal, ustedes sabrán, por la misma mujer. 6. Es primordial ocuparse del tema de la prostitución, secuestro y violaciones, incluso de niñas. Esto implicaría modificar quizás la política respecto a los delitos sexuales. El no abortar en estos casos de incesto, violaciones, servidumbre sexual,
pueden llevar al rechazo del niño, a la psicosis puerperal o al suicidio. Gracias. Y al filicidio, por supuesto. Gracias por invitarnos. Pertenecemos a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Acá mi compañera también, Sonia Santoro. Es un gusto para nosotros poder estar también compartiendo con ustedes. Estamos muy acostumbrados a que la práctica institucional nos encierre bastante, así que tener un rato para dialogar, pensar y revisar cuestiones nos viene muy bien. En principio, ustedes sabrán que la pertenencia a una institución hace que no compartamos todos el mismo criterio, pero sí vemos con mucha preocupación lo que le implica a la mujer y sobre todo a determinados sectores y en situaciones como fueron descritas por las panelistas anteriormente, muy complicadas a nivel sanitario y a nivel social y con un nulo acompañamiento. Creo que hay que ponerle así crudamente las palabras. Y todos estos aspectos que hemos contemplado por años realmente constituyen un problema muy grave, del mismo modo que ese entrecruzamiento de lo permitido y lo prohibido, enunciado que obviamente estamos absolutamente todos influenciados por todo eso que nos marca socialmente, más allá de la constitución subjetiva, digo, ¿no? Entonces vemos así digamos, con una gran expectativa el hecho de que esto pueda ponerse sobre la mesa, expresarse, discutirse, plantearse y dejar de velar aquello que no queremos conectarnos o con lo que no queremos ver. Para nosotros esto es una preocupación sanitaria que pone en riesgo la vida de muchas mujeres. Así que con esto más o menos intento aproximarme a lo que ustedes estuvieron diciendo desde lo público, sin que tengamos una postura unificada al respecto. Por supuesto que nosotros, de acuerdo a los lugares que ocupamos en la institución, tenemos posicionamientos, pero esto no es un posicionamiento de toda la institución. Sí estamos profundamente preocupados porque el debate se realice y que además vayamos cuidando estos otros aspectos que hasta hoy la verdad que no están cuidados de acuerdo a nuestro criterio como debieran ser. Muchísimas gracias y por favor, no más de 2 minutos cada uno, porque nuestros expositores también hemos tomado solamente ese tiempo. La doctora Mirta Goldstein, no se lo dije a usted especialmente lo de los 2 minutos, pero a todos los participantes. Igual voy a ser breve. Bueno, en principio celebro el reepisodio sobre esta mesa porque hace 5 años hemos hecho una mesa semejante y tenemos un número de la revista La Época dedicado al aborto voluntario y decidido, que los invito a leerlo, es el número 1 de La Época. Y es una publicación online donde muchos de nosotros hemos participado. Cuando pensamos en ese título, aborto voluntario y decidido, interrupción del embarazo voluntaria y decidida, nos dimos cuenta que más allá de la voluntad y más allá del deseo, había un tiempo de indecisión. Hace poco me llamaron a hablar a la televisión sobre este tema y yo les dije, nadie va a un aborto feliz, ¿no? O sea, que siempre hay una decisión a tomar. Y esa decisión supone un montón de cosas. Y como supone un montón de cosas positivas y negativas. Es por eso que lo que voy a decir ahora a continuación es más a los psicoanalistas y a lo que escuché. Yo entiendo
que todos tenemos, y muchos de los autores que han mencionado, eran personas religiosas. Es decir, también dentro del psicoanálisis tenemos resabios de religión. Y entonces cuando leemos a nuestros autores, tenemos que tratar también de desgranar la teoría de la ideología religiosa. Y cuando yo supongo que todos aquí los psicoanalistas, o gran parte de los psicoanalistas, estamos a favor de legalizar el aborto, por supuesto yo también. Pero cuando escuchaba hoy esto, diría, si causa tanto daño, tanta melancolía, tanto aborto de proyectos, tanta depresión, ¿por qué los psicoanalistas estaríamos a favor del aborto? Porque tenemos un resto religioso. Entonces, me parece que tenemos que incluir también aquellos aspectos, como cada caso es singular, y en cada caso un aborto provoca situaciones diferentes, y causas y marcas diferentes, no podemos hablar de toda la patología que produce un aborto sin por lo menos también incluir todos los aspectos de alivio que produce un aborto. Porque aquella mujer que recurre a un aborto también está buscando alivio al conflicto. Y creo que esto es lo que también tenemos que transmitir a las autoridades, porque si no, nosotros mismos nos ponemos en una encrucijada, que es, por supuesto que no podemos decir que sí o que no, pero cuando estamos frente a una ley o a un proyecto de ley, tenemos también que incluir que el aborto merece ser escuchado como solución porque también alivia y no solo produce marcas patológicas. Gracias. Gracias, doctora. Vamos a darle la palabra a Ariana Lebov, representante acá del Fórum Infancias. Del Fórum, hola. Buenas tardes. Yo en realidad vine en representación del Fórum Infancias, que es mi institución, mi grupo de pertenencia, pero más que nada hoy estoy acá representando el colectivo de trabajadores de salud mental que estamos adhiriendo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tenía la idea de que era una modalidad conversatorio, igual escribí unas líneas y prefiero leer porque si no sé que me voy a empezar a divagar. Yo celebro estos temas, que la APA se ponga el saco con estas temáticas. Estuve la otra vez en la temática del poliamor, que esté con todas las temáticas de la actualidad y que el psicoanálisis tenga tanto para decir. Creo que una de las cuestiones que ya dijeron y que me parece fundamental es que lo que enferma es la prohibición, lo que enferma es el silencio, lo que enferma es la clandestinidad y la criminalización. Digo, me parece que esto hay que tomar una posición en donde no hay dudas. Uno puede tener diferentes miradas respecto a cuáles van a ser las consecuencias psíquicas de la decisión, que siempre va a traer consecuencias, pero per se uno no sabe con qué psiquismo trabaja y qué recursos hay. Lo que sí uno puede pensar es que la clandestinidad, la criminalización, la falta de acompañamiento, la falta de contención, eso sí va a traer un efecto traumático mayor. Esta es como una posición de partida. Y después escribí algunas cositas que quería compartir rápidamente. Yo me metí con este tema, pensé, estaba circulando mucho Bella Ciao, y la frase de Gramsci, ¿no? Ser partisano es tomar partido y es no ser indiferente, y creo que
si bien el psicoanálisis tiene que poder, digamos, de alguna manera sostener sus principios, que es que un psicoanalista no puede tener prejuicios, ¿sí? Eso no quiere decir que no pueda acompañar la decisión, ¿no?, de cada paciente respecto de su cuerpo y su proyecto de vida. 500.000 abortos al año, cifras no oficiales, por supuesto, y medio centenar de muertes por abortos clandestinos, son cifras que dan cuenta de la necesidad de situar esta problemática en el campo social y de las políticas públicas. Partamos de la base de que nadie hace campaña propagandizando las bondades de los abortos. El embarazo no aceptado es una circunstancia indeseada y penosa siempre. El número de abortos al año da cuenta de la complejidad que reviste esta problemática y de varias situaciones a analizar, que ya se hablaron, ¿no? Por un lado, el fracaso de las políticas de prevención y de cuidado. Se llega por un fracaso, ¿no? Es imperioso que se cumpla la Ley de Educación Sexual Integral 26.150 en todo el territorio nacional. Es decir, ya hay una ley de educación sexual, pero no se está cumpliendo. La provisión de métodos anticonceptivos, ya que no toda la población cuenta con los recursos ni está en igualdad de oportunidades para conseguirlos. La situación de miles de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y de violencia, atender esa problemática. Y, por último, aunque sé que hay más variables de análisis, es necesario pensar los cambios y transformaciones culturales respecto al lugar de la mujer en la sociedad, cuyo deseo femenino va más allá de la maternidad. El psicoanálisis lo viene planteando hace tiempo cuando dice que la mujer es no toda, que hay un deseo femenino que va más allá de la maternidad y que no es la maternidad el único destino de la feminidad. Ariana. Perdón. No. Cortar lo más que puedas. Ok. Bueno, la cuestión es que siempre tomar una decisión es un acto de responsabilidad, es necesario acompañar la decisión que se tome, ya sea de abortar o de asumir ese embarazo, ¿sí? Lo que no se habló, se habla mucho del trauma de nacimiento. Yo creo que acá hay que trabajar el trauma de alumbramiento y más en los casos donde el embarazo no es deseado. Bueno, me están cortando. Creo que es importante acompañar y ser respetuosos del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. La mujer no es un envase, ¿sí? Y sobre sus propios proyectos de vida. Hablaron del lugar del hombre, creo que esto da para la polémica también, pero creo que quien pone el cuerpo es la mujer. La no criminalización y la legalización lo que permite es esto, que haya asistencia y que los médicos también tengan una contención y un trabajo que es necesario frente a un cambio de paradigma también cultural y sanitario. Bueno, nadie obliga a una mujer a llevar a cabo, ¿no?, un aborto. No se trata de que con esta ley van a haber más abortos, sino que van a haber menos muertes. Este es el sentido un poco de acompañar el proyecto de ley. Y queda el tema de la psicosis, lo nombró, ¿no?, la doctora o la licenciada Rema, de cuando se llega a término, ¿no?, ya de por sí un parto es un acontecimiento traumático, incluso cuando es deseado, ¿no? Y listo, terminé. Gracias. Sé que es muy difícil no repetir, pero intentamos que, como se plantearon una cantidad de conceptos, y a todos nos afecta este tema que es casi virginal, a pesar de que lo hayamos discutido antes en APA, tendemos a repetir la situación porque es una situación traumática. Tratemos de recortar la temática. Abel Feinstein nos va a hablar ahora. Bueno, primero quiero retomar lo que dijo Mirta, que me parece central. Yo quería hablar de que tratemos de ver el discurso que tenemos los psicoanalistas respecto del aborto. El discurso centrado, como dijo Mirta, en las consecuencias dañinas del aborto, en este contexto, es contraproducente. Y creo que expresa nuestra ambivalencia institucional o grupal, o como se quiere llamar, respecto del tema. A mí me gustaría que se tome esta línea de trabajo en la institución
digamos, más allá de hablar de las ventajas, de desventajas y todo eso, que pensemos cómo hablamos nosotros. Mirta lo dijo perfecto, así que me remito a lo que ella planteó. Y en ese sentido, me parece que hay dos cuestiones que son importantes. Una es cómo se lleva el tema de aborto sí, aborto no. ¿Qué es esto? ¿Cómo se transformó esta situación en aborto sí, aborto no? ¿Quién dijo que esa es la discusión? ¿Por qué nosotros no podemos decir eso? ¿Por qué se dice estoy por la vida? ¿Qué tiene que ver si está por la vida? O sea, ¿por qué llevamos la discusión a un terreno en el cual claramente estamos a favor de la resistencia? Entonces, con las mejores intenciones terminamos provocando lo que no queremos. En la lista que vos traías, Nora, el deseo de abortar está al final. Entonces está la enfermedad de la madre, la psicosis, de esto y lo otro. Al final dice deseo de abortar. ¿Por qué no empezamos por ahí? La mujer tiene derecho de saber si quiere o no tener ese hijo. Perdón, discúlpame, me parece que si quieres te vuelvo a mandar por mail para que vuelvas a leer lo que anoté. No, estaba en la lista estaba al final, deseo. Sí, pero también estaba, digamos, todo lo que tiene que ver con los delitos sexuales, no, pues y está bien, obviamente, bueno, y además la falta de deseo materno, como una cosa a acompañar al paciente. No se puede poner todo en un trabajo de 7 minutos. Pero discúlpame, estoy haciendo una lectura, si me dejás, hablo yo. Yo creo que estamos haciendo una lectura posible del discurso institucional respecto del tema. Para eso estamos reunidos acá. En ese listado, a mí me parece que la forma en que está expuesto tiene que ver con esto que Mirta dijo. Es mi opinión, puede pensarlo diferente. Y me parece que es importante también lo del tema de los autores. El libro de Aray es tremendo. ¿Sí? No sigamos insistiendo con el libro de Aray, tenemos que arrepentirnos de ese libro. Tenemos que hacer una lectura crítica de ese libro. Hay que decir esto, no estamos de acuerdo. Esto representa algo que muchos economistas no estamos de acuerdo. Entonces digo, si seguimos insistiendo que nuestra bibliografía es el libro de Aray, estamos en la lona. Y por último, el tema del el embarazo adolescente y de dar en adopción, que es otra de las cosas barbaridades que escuché, que por qué no tienen los chicos para darlos en adopción. Digo, algo tenemos que decir de lo que implica para una mujer tener un hijo en la panza durante 9 meses para darle una adopción. No podemos decir nada de eso. Creo que tenemos categorías, trauma y metabolización del trauma, que son útiles para pensar. Usemos esas categorías y cuidémonos de nuestra ambivalencia. Muchas gracias, doctor Feinstein. Recuerdo, por favor, 2 minutos por persona. Hay muchos ya enlistados anteriormente y anotados nuevos. Eva Rothenberg. Bueno, yo también festejo que se pueda hablar en nuestra institución de un tema tan importante. Aceptar la legalización del aborto no significa promoverlo, sino que significa que la decisión subjetiva no quede fuera de la ley, con todo el riesgo que ello conlleva. Es decir, que la decisión sobre el aborto tenga que ver con una posición subjetiva de la mujer y no con una apropiación sobre la mujer como objeto y sobre el vientre de la mujer. Yo pensaba, bueno, ¿cuándo se considera que el embrión tiene vida? Y a mí me parece que no estamos hablando de qué sucede en la fertilización asistida con los embriones congelados. Esos embriones congelados, que están años congelados y que algunos se implantan y otros se descartan, ¿esos no se consideran que tienen vida? Es decir, me parece que esto muestra muy claramente que se está hablando de otro tema, que se está hablando de la apropiación del deseo de la mujer y de su cuerpo. Y para ser breve, porque hay mucho para hablar sobre esto, creo que la ley de educación sexual no es suficientemente eficiente para mi punto de vista. ¿Por qué? ¿Por qué la ley de prevención de educación sexual no es suficientemente eficiente? Porque no se centra en las motivaciones inconscientes que llevan a quedar embarazada, a no cuidarse.
En muchos casos las jóvenes que conocen los medios para evitar los embarazos mejor que nosotros, porque ya todo el mundo lo conoce, pero sin embargo quizás es la única posibilidad de sentirse mirada y valorada por primera vez, o la posibilidad de salir de la casa, o de tener una pareja con la ilusión de sostener esa pareja, pero luego un joven de 15 años frente a la situación de poder ser padre de una familia no lo puede sostener. Entonces vuelve a quedar sola y se vuelve a repetir una situación de sensación de abandono. Bueno, me parece que también otro tema es el lugar del hombre, que cuando el hombre, digamos que en una pareja, ya sea ocasional, que no estamos hablando de temas de abuso, de violencia, sino en una pareja, el hombre también debe tener posibilidad de opinar acerca del aborto o hacerse cargo de ese niño. Me parece que son todos temas para pensar. Gracias. El diputado Daniel Lipovetsky pudo llegar y tiene la palabra. Bienvenido a nuestra casa. Les cuento que Daniel Lipovetsky es presidente de la Comisión de Legislación General, una de las 3 comisiones que interviene en estos plenarios de familia y pareja, en niñez y adolescencia, y creo que salud y acción son 4. Bueno, los antecedentes, un poco de lo que se habló, tiene que ver con los efectos psíquicos, con por ahí el papel que tiene que ver el hombre en esta cuestión, cómo lo vive antes, cómo lo vive después, la posibilidad de pensar esto en un antes y un después, así que, y la conveniencia de la atención psicológica. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias a la Asociación Psicoanalítica Argentina por la invitación. Gracias la verdad que un placer estar acá. Un día complicado para nosotros desde todo punto de vista, desde justamente porque hoy es martes y los martes y jueves es que tenemos en los plenarios sobre el debate sobre los proyectos sobre interrupción voluntaria del embarazo, sobre el aborto, y además, bueno, ustedes saben, los anunció el presidente el día de hoy, así que bueno, tuvimos un día movido, pero bueno, pude estar un ratito para compartir con ustedes. Bueno, en primer lugar, digamos, creo que enmarcar cómo se está dando este debate. Me parece que está bueno que contarles un poco cómo lo hemos organizando y cómo se está dando. Después me adentraré un poco más en el fondo del tema. Cuando finalmente se toma la decisión de poder empezar a debatir los proyectos sobre despenalización del aborto, una deuda de la democracia, ¿no? Durante mucho tiempo hubo muchos proyectos presentados en el Congreso y nunca se había debatido en forma orgánica y digamos, en el marco de las comisiones. Incluso los proyectos impulsados por la campaña de mujeres se presentaron en 14 veces, 7 veces hace 14 años y nunca se había tratado, pero claramente el apoyo de los legisladores y por supuesto de la sociedad en general sobre el tema fue marcando que el primer proyecto que presentó la campaña hace 12 años tuvo la firma creo que de 3 diputadas, y el último que se presentó a principios de este año llegó a la firma de 71 diputados. Yo fui uno de los que lo acompañé. Por el otro lado, justamente la posibilidad de poder debatir esto abrió el marco de que haya otros proyectos que se hayan presentado. Hoy hay 9 proyectos que se presentaron. Uno, además de que yo acompañé el de la campaña, presenté uno junto a la diputada Cerenza, de alguna manera para nutrir de otras visiones o de cuestiones sobre el mismo tema, ¿no? Todos, por supuesto, los 9 proyectos parten de una base que es la despenalización, la quita de la punibilidad a la mujer que decide practicarse una interrupción voluntaria del embarazo. Después cada uno tiene algunas diferencias. Yo me voy a adentrar en el mío, y que tiene que ver justamente en las cuestiones que pueden marcar lo que hablaban de la cuestión psicoanalítica, o de alguna manera la cuestión vinculada con el acompañamiento a la mujer, previo y posteriormente a la interrupción.
Bueno, cuando empezamos a organizar ese debate, que está en 4 comisiones, la comisión que yo presido, Legislación General, es la que tiene la cabecera, después interviene Salud, también interviene la Comisión de Familia y Mujer y también la Comisión de Legislación Penal. El primer objetivo que nos fijamos fue que el debate sea respetuoso y tolerante, ¿no? Un tema que divide a la sociedad en parte, y les diría que al Congreso quizá un poco más que a la sociedad. Era importante que nosotros demos una muestra de que este debate que nunca se había dado podamos hacerlo en forma respetuosa. Recordemos que había mucho temor sobre esto, por supuesto que los antecedentes no ayudaban en el Congreso, incluso el último que había habido, que era el debate de la reforma previsional, usted recuerda bien, en diciembre había sido muy difícil, por lo tanto, lograr ese objetivo fue lo primero que quisimos hacer. Y la verdad que hasta ahora, en el marco de este mes que se ha ido desarrollando el debate, lo hemos logrado, hemos tenido, ustedes sí lo han podido seguir por los medios de comunicación, hemos logrado justamente un debate respetuoso y tolerante, ¿no? Después el otro objetivo que nos fijamos es justamente escuchar a todas las voces, que podamos dar la posibilidad que todos los que quieran opinar puedan hacerlo, porque nunca habían podido, claramente nunca habíamos debatido en el Congreso, entonces nos parece que es un tema que está de alguna manera hace muchos años sin abrir esa posibilidad, había que ser lo más amplios posibles, y por eso le dimos la posibilidad que cada uno de los diputados miembros de la Cámara pueda proponer hasta 4 expositores, y aclaro que son todos los diputados, porque fueron todos los diputados y no solamente los miembros de las 4 comisiones, porque en realidad intervienen 4 comisiones, en esas 4 comisiones hay más o menos alrededor de 105 diputados, pero nos parecía que en este caso había que dar la posibilidad que intervengan todos los diputados y no solamente los miembros, sobre todo porque eso le da la posibilidad a los bloques más chicos que no tienen representación en esas comisiones, porque por supuesto la representación en las comisiones corresponde a la cantidad de diputados que tenga cada bloque, puedan también proponer expositores. Y así tuvimos propuestas de alrededor de 720 expositores, podían ser alrededor de 1100 si todos hubieran cumplido con los 4, el cupo de 4, y bueno, y empezamos el camino de justamente de las exposiciones, que ya lleva un mes, han expuesto alrededor de, con el día de hoy vamos a completar 320, nos quedan alrededor de 400 de acá al 31 de mayo, que es la fecha que nos hemos propuesto como finalización de las exposiciones, para luego, sí, la primera semana de junio, ya debatirlo los diputados de las 4 comisiones para tratar de dictaminar y llevarlo al recinto la siguiente semana, es decir, la segunda semana de junio sería el objetivo que nos hemos propuesto como trabajo, y creo que lo vamos a lograr, por supuesto con una fuerte decisión política de lograrlo, con el acompañamiento por supuesto, del presidente de la Nación y también el presidente de la Cámara y también de los diferentes bloques, porque este es lo que tiene la característica que tiene este tema, es que es transversal, ¿no? Esto es un desafío desde el punto de vista de construcción democrática, porque la mayoría de las veces nosotros negociamos acuerdos con los diferentes entre bloques, y en este caso nos encontramos de alguna manera negociando o enfrentados, por decirlo entre comillas, con miembros de nuestro propio bloque que tienen una posición distinta a la nuestra. Y eso no solamente ocurre en Cambiemos, sino ocurre en casi todos los bloques del Congreso. Respecto a cómo imagino que se va, qué temas han surgido en el debate que me parece que son importantes, que son las cuestiones que más han aparecido entre las exposiciones. Primero, por supuesto, la cuestión constitucional, no voy a profundizar en este tema, porque pero es uno de los temas que surgió, y por supuesto hay posiciones a favor y en contra de la constitucionalidad. Yo creo que es absolutamente constitucional, pero bueno, es uno de los temas que surgió, y hay constitucionalistas que opinan de las dos maneras. Después surgió el tema del síndrome post-aborto, que es un tema que quizá les interesa más a ustedes, y también el síndrome, digamos, de alguna manera, que implica para la mujer el hecho de tener que hacer una interrupción voluntaria del embarazo en forma clandestina. La realidad es que hubo posiciones con diferentes visiones, hubo profesionales vinculados con la psiquiatría y con la psicología que opinaron de diferentes formas. En mi opinión, me pareció a mí por lo menos que quedó bastante más claro, y hasta que te diría que es una cuestión de sentido común desde un no profesional vinculado con la psiquiatría y la psicología, que pareciera ser mucho más claro el sufrimiento de una mujer cuando tiene que acudir a una interrupción voluntaria del embarazo, si va a un lugar en forma clandestina, ¿no? Con toda la inseguridad y la ilegalidad que ello trae aparejada,
y además el temor hoy de poder ir presa, porque esta es una respuesta que está claro, ¿no?, que surgió hoy en la Argentina. Si una mujer se decide abortar, puede ir presa. En realidad debería ir presa de alguna manera por lo que dice la ley. Por supuesto que no estamos de acuerdo con eso, pero es lo que dice el Código Penal. Entonces, a partir de ahí, creo que el tema que más afecta a la mujer, me parece que creo que es la clandestinidad hoy de la interrupción. Desde ese lugar es que nosotros pensamos, cuando presentamos el proyecto que hemos presentado con la diputada Cerenza, que de alguna manera coincide con el de la campaña en cuanto a la despenalización, el proyecto de la campaña, que es el de las 71 firmas que me refería, que coincide en la despenalización, coincide por supuesto en la legalización en cuanto a la cobertura de los sistemas públicos de salud, de la interrupción. Por supuesto que son temas que son innegociables para nosotros, ¿no? Si nosotros buscamos con este tema justamente asistir a ayudar a la mujer que tiene menos condiciones, a los más vulnerables, que son las que tienen más dificultades para acceder a un aborto no seguro desde la clandestinidad o desde la ilegalidad, si nosotros no le diéramos la cobertura del sistema público de salud, no estaríamos cubriendo, no estaríamos ayudando justamente a esa mujer en situación de vulnerabilidad, que es la que tiene más dificultades para poder acceder a un aborto seguro desde la clandestinidad. Por lo tanto, claramente son temas que para nosotros son innegociables, ¿no? La despenalización, la cobertura, la legalización a partir de la cobertura del sistema público de salud y por supuesto de las obras sociales y prepagas, y también por lo que nos parece que es importante introducir, que es lo que un poco planteamos con la diputada Cerenza en nuestro proyecto, es de alguna manera el acompañamiento de la mujer por parte del Estado en la etapa previa y posterior a la interrupción. Que esto es un tema que el proyecto de la campaña no lo tiene, quizá porque por supuesto tiene algunas objeciones que ahora se las voy a contar, de algunos, pero creo que es necesario, ¿no? Y lo que tomamos fue el modelo de dos países, de Uruguay y de Alemania, que crean con diferentes formatos un comité o un grupo interdisciplinario de asistencia a la mujer en la previa y posteriormente a la interrupción, con condiciones muy claras, ¿no? La asistencia tiene que ser objetiva, no puede incidir de ninguna manera en la decisión que haya tomado la mujer o que vaya a tomarla, con provisiones específicas y sanciones específicas para los profesionales que violen esa objetividad que establece la ley. Pero sí creemos que tiene que estar, por un montón de razones, por supuesto, porque ninguna mujer que decida, y esto me parece que son unas claves que surgió en el debate, y creo que todos lo deben saber todas, ninguna mujer va feliz a hacerse un aborto por más decisión que tenga. Por lo tanto, es muy importante que esté acompañada por profesionales y de alguna manera, por el Estado. Y por el otro lado, también de alguna manera en el tema de salud pública, que es importante tenerlo en cuenta, porque eso va a permitir esa asistencia, considerar ¿por qué la mujer llegó a esa decisión de abortar? ¿No? Porque seguramente es un embarazo no deseado, entonces habrá que considerar si la mujer está utilizando métodos anticonceptivos correctos, si tiene la suficiente educación sexual, un montón de cuestiones que pueden servir para justamente atenderla en esa situación. Sobre todo nosotros hemos incluido en el proyecto también que se atiende la posibilidad que son de interrupciones repetidas. La realidad es que las estadísticas indican que hay muy pocos casos, pero hay que considerarlo y en ese caso justamente este comité interdisciplinario puede de alguna manera tenerlo en cuenta si es que es una mujer que no ha hecho una interrupción más de una vez, sobre todo para considerarlo, no para decirle, che, no vas a poder hacerlo más. Claramente eso no hay limitación de número de ninguna manera, pero sí para ver qué está pasando y por qué la mujer llega a esa situación en forma más de una vez. Las críticas que se le hacen a esto, de los que ya han expuesto de algunos expositores, es que esto de alguna manera puede hacer dilatar la decisión de la mujer. Y la mujer en la decisión tiene que ser libre, no tiene que tener obstáculos, y si lo quiere hacer en forma inmediata, lo debe cumplir. Estas son las críticas que se le hacen. Son válidas, uno entiende ese principio, pero también creo que en definitiva si está bien regulado, como lo hemos previsto en la ley, con plazos de intervención muy cortos, ¿no? Creo que nosotros hemos puesto 3 días o 5 días, no más que eso. Creemos que en definitiva se cumple más el objetivo de alguna manera de asistencia del Estado y por supuesto también de estadísticas del Estado para ir viendo por qué se van dando esas situaciones,
que el efecto nocivo, entre comillas, que sería justamente la posibilidad de dilatar la decisión de la mujer por unos días. Pero bueno, es un tema que estamos debatiéndolo, seguramente cuando esto que les conté yo, que una vez que finalicemos con las exposiciones, vamos a debatir los diputados, ahí debatiremos justamente cuál es el proyecto de ley, cómo llega al consenso. Vamos a tener, ya estamos debatiéndolo y pensándolo, pero por supuesto que va, sí, ya termino. Estoy acostumbrado porque me lo paso marcando ese minuto todo el tiempo. Pero para ir terminando, seguramente lo debatiremos y veremos qué consenso tenemos. La impresión que uno tiene es que en la búsqueda de ampliar, sumar voluntades para conseguir la mayoría, que estamos cerca, pero por supuesto que no es, el número es muy parejo. Hoy les decía que no, parece que es más parejo el número en la sociedad, en el Congreso que en la sociedad, y creo que tiene que ver con un montón de cuestiones, incluida un tema generacional, porque uno tiene la impresión de que los jóvenes están muy mayoritariamente a favor de la despenalización. El Congreso lamentablemente no tenemos tantos jóvenes. Pero tienen hijos, es verdad. He hablado con varios diputados que tenían una posición contraria y que después de haber conversado con sus hijos han cambiado de posición o la están reviendo. Y también con sus esposas, ¿no? Porque muchas veces contamos con un diputado y su esposa le dice, ¿cómo vas a estar en contra? Bueno, a partir de ahí se ha ido digamos, ampliando el apoyo y creo que estamos cerca de tener la media sanción. Pero va a estar muy ajustado, va a ser una sesión realmente de final abierto, esperemos lograrlo. Pero en el marco que les contaba, para terminar, de buscar adhesiones y de buscar consenso, seguramente hay diputados que están dudando y que quizás quieren un proyecto un poquito más con algunas cuestiones que no sea solamente la despenalización, posiblemente incluyamos justamente, además de la despenalización y también, por supuesto, la cobertura de salud, también incluyamos la objeción de conciencia, que es un tema que muchos lo piden y que creo que es válido, pero por supuesto tiene que ser objeción de conciencia previa y tiene que estar la obligación del Estado de hacer cumplir la ley en cuanto a el derecho a la mujer a poder hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Pero sí, si un profesional previamente se declara objetor, bueno, el establecimiento médico tendrá que tener otros profesionales que puedan darle la asistencia, darle la práctica a la mujer. Y por último, con respecto a esto, que es importante, que esto surgió justamente del debate y ahora ha aparecido también en la Argentina, un tema que todavía no está en ningún proyecto, y yo tampoco lo tenía porque la verdad que no conocía situaciones así, es la problemática de ciudades objetoras. Aunque no lo puedan creer, hay ciudades que se han declarado objetoras de conciencia. La primera fue Salto, en Uruguay, y ahora parece que la ciudad de Tucumán decidió lo mismo. Con lo cual, seguramente, aunque para mí son decisiones inconstitucionales, ninguna ordenanza municipal de una municipalidad puede contrariar una ley, seguramente incluiremos algún texto, por lo menos en el proyecto de favor. No puedo decirle que hay otro diputado pidiendo la palabra, pero sí que no tenemos mucho tiempo. Ya termino. Hay una pregunta que le quiere hacer alguien del público. Bueno, cierro ahí. Bueno, por lo tanto, el debate sirvió para todas estas cuestiones y seguramente en el marco de los consensos vamos a buscar un dictamen amplio para tratar de tener la mayoría y llevarlo al recinto y aprobarlo. Gracias. Muchas gracias. La licenciada Silvia Acosta, colega de la institución, quiere hacer una pregunta. Por eso va a seguir hablando, no hay problema. La idea era, en mi caso, retomar en algún punto, más allá del proyecto, creo que todos coincidimos en los puntos centrales de que el proyecto que el diputado está presentando de alguna manera convoca o levanta las opiniones que se fueron debatiendo antes de que él llegara. A mí me interesa rescatar lo que Mirta Goldstein y Abel estaban planteando al comienzo, antes de su participación, en relación a qué tenemos los psicoanalistas para decir sobre esto. Digamos, en términos de singularidad sería muy difícil para nosotros pensar en generalizar acerca de la bondad o la maldad de la cuestión del aborto, o la maldad o la bondad de las consecuencias. Creo, yo acuerdo con Mirta, que hay un montón de posibilidades elaborativas cuando una mujer decide y puede hacer con su cuerpo lo que quiere. Sí, nosotros como psicoanalistas sabemos perfectamente cuáles son las consecuencias
de un discurso totalitario dominante que decide y penaliza a un sujeto que decide hacer algo sobre su propio cuerpo. Creo que de esto sí nosotros tenemos un discurso consensuado, más allá de nuestros prejuicios religiosos e ideológicos. Creo que en este sentido sí nos podemos pronunciar, más allá de la singularidad del impacto de un aborto o de un embarazo en alguien que decide llevarlo adelante. Y me parece interesante elaborarlo, trabajarlo como síntoma. ¿Qué nos pasa a nosotros como institución cuando a la hora de establecer o tratar de marcar una política institucional remitimos todo el tiempo a la cuestión de la singularidad? Es cierto, para cada mujer lo que decide hacer sobre su cuerpo implica necesariamente consecuencias. Pero la injerencia del Estado sobre la capacidad de decidir de un sujeto sobre su propio cuerpo es una política que nosotros sabemos perfectamente qué consecuencias tiene. Y sobre eso sí podemos tener un discurso institucional. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Puedo agregar sí, me parece importante, no es un tema de ustedes, pero yo sí lo que me llamó la atención es que creo que hasta ahora las expositores que hemos tenido más profesionales de la psiquiatría o del psicoanálisis, más en contra que a favor, digamos, expuestos. Pero esto no tiene que ver que representen una opinión mayoritaria de la profesión de ustedes, sino de alguna manera que hubo muchos colegas de ustedes que fueron propuestas por diputados a exponer y expusieron en contra de la despenalización, lo cual yo soy hijo de psiquiatra, así que me llamó la atención y se lo comentaba incluso a mi madre, ¿no? Lo lamentamos por usted. María Teresa Calabrese, la doctora María Teresa de la institución. Sí, yo, menos mal que está el diputado, porque pensaba si esta discusión, este debate, no cayó en la trampa que plantean los que están en contra del aborto. Porque no se trata de aborto sí o aborto no. Esto se trata de despenalización de algo que ocurre. Es decir, entonces me parece que un poco el debate cayó en esa trampa de los que están a favor del aborto, los que están en contra del aborto. Y acá no tenemos que estar ni a favor ni en contra. Esa es una decisión personal que tiene que ver con lo ético, con lo religioso, con lo que cada persona, individuo decida. Acá el Estado lo que tiene que decir es si sobre este hecho concreto, que hay 500.000 abortos por año, va a ser punible o no punible. Muchas gracias. La verdad que el debate nosotros no lo direccionamos hacia ningún lado. Si se dio de esa manera, se dio por cómo que expuso cada uno. Nosotros no hemos incidido en cómo se ha dado. Pero de todas maneras, este tema que usted plantea ha salido, ¿no? Por supuesto, hoy los abortos son una realidad y por lo tanto aparece en el debate. Y seguramente cuando debatamos los diputados va a quedar mucho más claro, si coincidimos. Bueno, la licenciada Patricia Colombo. Sí, celebro también la posibilidad de colaborar con la elaboración de esta ley. Y me preguntaba, siguiendo mucho de esto último que se viene planteando, cómo es posible que siga existiendo esta ley, que es imposible de ser sostenida, que históricamente, empíricamente, desde distintas disciplinas, es un hecho que no se puede explicar, más allá de si uno lo mira desde el punto de vista de lo que planteamos hace 5 años, lo que planteé hace 5 años, que es el tabú de la mujer que no desea tener un hijo. Más allá de cuestiones religiosas, como planteaba Mirta, y como decía Abel, adhiero a la idea de una actualización urgente del tema, o por lo menos hacer trabajar el tema dentro de las sociedades. Voy a ser muy breve. La mesa de hoy era efectos psíquicos en la toma de decisión de realizar un aborto, y yo lo que quiero plantear son los efectos psíquicos de la penalización del aborto. Es decir, cómo yo hablo por mi experiencia clínica, trabajo en la práctica privada y tengo más de 10 años en un hospital público en gineco, y son palpables las recurrencias, ya que no puedo hablar de una investigación, la recurrencia de temas que se hablaron. La penalización tiene que ver con la prohibición y esto arrastra, tracciona la clandestinidad, los sentimientos de culpa, la vergüenza, el pudor de hablar. He tenido mujeres que me han dicho, por favor no se lo digas a mi pareja, no se lo digas a mi esposo, las fantasías inconscientes del temor a un cuerpo dañado, y además genera una dislocación, porque hay otros temas de la salud que no tienen estas características, con lo cual yo creo que lo más importante a tener en cuenta desde mi punto de vista tiene que ver con palabras que he escuchado hasta el cansancio: la soledad,
me siento sola, la soledad en la que se encontraba, el silencio y el sentimiento de desamparo total. Es decir, la mujer está total y completamente desamparada en esta sociedad que tiene una hipocresía, yo ya creo, anacrónica en este tema. Entonces, me parece muy importante investigar los efectos de la penalización del aborto, porque estos recuerdos quedan encriptados, reaparecen. He tenido una paciente que mirando una foto antigua evoca en ese momento, entonces puede quedar, como en el abuso, desmentidos, pueden quedar reprimidos, pueden quedar escindidos, o pueden quedar traumáticamente, digamos, reverberando en forma repetitiva. Con lo cual, me parece que el abordaje psicoanalítico pensado con la mirada actual y con todos los recursos que tenemos es muy importante, y sobre todo preguntarnos, ¿no?, como sociedad, por qué porque lo que decía recién el doctor Lipovetsky, las pacientes tienen miedo porque de verdad está penalizado por la ley. Con lo cual, esto no es simbólico, esto no tiene que ver. Entonces me parece que el miedo, creo que Silvia hablabas, el miedo normatiza, ¿no? Entonces, bueno, quiero terminar acá, pero me parece que es muy importante una actualización del tema con todas las voces, ¿no?, en relación a los efectos de la penalización del aborto, para repensar en la soledad en la que quedan muchísimas mujeres, que muchas pierden sus vidas en este camino, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias. Van a hablar las dos colegas que presentaron antes, pero yo, como tengo el micrófono, voy a decir 2 palabras. En realidad, en la historia, digamos, no hay imágenes de madres que es cierto que eran nodrizas, atendían, pero las nodrizas, las clases bajas de muchísima época, sí criaban a sus hijos. Por eso había nodrizas muy cariñosas y muy contenedoras. La historia está contada no desde las nodrizas, está contada desde aquellos que nos hacíamos pintar, estoy extendiendo, yo no estaba en aquella época. Y respecto de lo traumático, por supuesto que hay una pérdida de proyecto, digamos, biológico. Pero lo traumático es la imposibilidad de hablar. Hay una marca. Toda mujer que ha perdido su brazo o que ha abortado su brazo tiene una marca. Esa marca pasa a ser traumática si no hay posibilidad de hablar de ella. Si no, no. Y muchas gracias. Si tienes la palabra. Mucho más no. Sí quería aclarar, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Abel, con lo que dijo Mirta. Creo que en la posición que plantea el Departamento de Familia se dedicó a la despenalización del aborto y no a la vida o la muerte. Más allá de Aray, que tenemos que poder dejarlo de lado, y estoy de acuerdo, pero hablamos desde lo que recién me identifico totalmente con lo que dijo Patricia, de que la penalización hace que ese acto sea realmente mucho más grave para la mujer, para los vínculos, etc. Ahora, como teníamos los efectos psicoanalíticamente, los efectos en la mujer, creo que tampoco podemos prescindir de saber lo que sucede en la mujer psíquicamente ante esta decisión y bregar por la salud pública, por la educación sexual que comience en las casas, en las familias, en las escuelas, en la salud pública, que la población pueda ir a los hospitales a tomar métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Creo que estuvo eso. Bueno, quiero aclarar que desde luego estoy de acuerdo con Abel y también con Mirta en que quizás no se incluyó el tema que tenía que ver con lo religioso. Pero por supuesto que estamos totalmente de acuerdo con la despenalización del aborto. A mí me parecía una obviedad. Además, de ninguna manera fue el único autor que hemos tomado, ni mucho menos. Cada autor tiene derecho a tomar, digamos, que tenemos a alguien que va a representarnos, ¿no?
y se incluya la perspectiva no solo patológica del aborto, sino la de no solo que coarta un proyecto, sino que puede dar inicio a proyectos. Porque un aborto, un embarazo no deseado, coarta más el proyecto que lo aborta. Entonces, el alivio de una mujer que puede realizar un aborto le da la posibilidad, la habilita para iniciar un proyecto de vida que es el que realmente desea. Porque si no vemos todo desde lo patológico, y me parece que esto es lo que por lo menos a mí me gustaría que se transmita en el Congreso. Un aborto también abre la posibilidad de una nueva vida para la mujer. Sí, yo quería como aprovechar la oportunidad que estamos a favor de la despenalización y que eso no significa una promoción del aborto. Y además, como dije antes, me gustaría repetirlo, que se discute cuándo comienza la vida, pero no se tiene en cuenta los embriones congelados que se descartan, que están años, que se hace un embrión, se lo implanta y nace un bebé, y el hermanito mellizo quizás nace 5 años después. Es decir, que netamente se está hablando de otro tema, se está hablando de una posesión sobre la subjetividad de la mujer. Eso es lo que quería aclarar. Yo te quería hacer una pregunta. Vos hablaste de despenalizar y de legalizar, porque hay una diferencia sustancial entre despenalizar y entre legalizar. Retomando un poco lo que te dijo anteriormente, bueno, acá se trata de los efectos psíquicos, sean buenos o sean malos, nunca hubo una intención patologizante en este encuentro, justamente es dar espacio a esta temática que siempre se esconde. Pero hay una gran diferencia entre legalizar, que es dar cabida a la decisión autónoma sin que se instaure ningún tipo de trauma psíquico, ¿no? ¿Por qué? Porque si se despenaliza, bueno, está despenalizado, no vas a ser castigado, pero te harás cargo de las consecuencias morales, religiosas, ¿no? Ahora, debe tener un peso en el psiquismo que va a sacar el Estado cuando se legaliza. Te quería preguntar, ¿cuál es el concepto de legalización? Sí, a ver, partimos todo de una base. El primer punto es la despenalización. Y la despenalización tiene que ser no solamente a la mujer, sino también al médico, al profesional. Porque este es el tema. Hoy, digamos, sobre todo los que están en contra, al ver que posiblemente pierdan la votación, están tratando de impulsar justamente la posibilidad de despenalizar solamente a la mujer. Sería la nada misma de alguna manera, porque estás condenando a la mujer igual a que tenga que acceder a seguir practicando una práctica ilegal y clandestina si el médico está penalizado. Por ejemplo, nosotros partimos de esa base. La despenalización es a la mujer en primer lugar. Respecto a la legalización, que es el segundo paso, digamos, primero despenalizar, después legalizar, tiene que ver justamente con que sea una práctica legal para que pueda ser cubierta por lo que hablamos, ¿no? Por los sistemas de salud pública y de medicina. Por lo tanto, nosotros creemos que no se puede ceder ante eso. Son 3 o 4 puntos que nosotros creemos que son de no ceder. La despenalización a la mujer y al profesional, las semanas de gestación, ahí podemos debatir, pero será entre 12 y 14 semanas, posiblemente 14 semanas, y por supuesto la legalización para poder darle cobertura, la cobertura. Después, en lo demás podemos discutir y debatir otras cuestiones que podemos agregar, que esto es un poco lo que hablamos. Y quiero agregar 2 cosas que me parece interesante todo lo que se habló. Primero, hay un tema que se ha hablado poco hasta ahora en los debates, que tiene que ver que estamos hablando de la legislación actual es de 1921. Es una legislación votada por un Congreso integrado solamente por hombres. Y en un momento donde la mujer no votaba, por supuesto, y tenía muy muy pocos derechos de alguna manera. Por lo tanto, mantener una legislación de esa época a la actualidad, donde estamos, digamos, el grado de igualdad entre la mujer y el hombre es, digamos, un objetivo a lograr y que estamos cada vez avanzando más, me parece que sería realmente un atraso tremendo. Y por otro lado, un tema que está bueno también que lo tratamos, acá tenemos un auditorio con muchas mujeres, es que hay muchas legislaciones que todavía tenemos vigentes que tienen un carácter, no sé cuál es el término, perdonen porque no sé, sí, yo decía andrógino, pero no sé cuál es el término, que representan eso, ¿no? Elaboraciones jurídicas hechas por hombres. Y me parece que avanzar con esta legislación es el primer paso
de otros que tenemos que hacer, donde realmente la legislación sea mucho más igualitaria, ¿no? Por supuesto, en este punto. Y me parece que, por supuesto, que la despenalización es el paso enorme en ese punto, ¿no? El doctor Abel Feinstein. Bueno, primero agradecerte, digamos, que hayas venido y la presentación que hiciste. Vengo siguiendo las cosas que venís haciendo en relación a este tema y realmente me da gusto que puedas estar a cargo de este tema. Tiene que ver más con una cuestión interna, por algo que se planteó respecto de la mesa. Creo que tenemos que insistir en hablar, digamos, tiene razón Nora, digamos, el título de la convocatoria, ahora yo lo miraba, es acerca de las consecuencias psíquicas de la interrupción voluntaria del embarazo. Creo que tenemos que salirnos de ese lugar. Creo que, como dijo Mirta y Patricia, tenemos que ir a consecuencias psíquicas de la penalización, no de la... Digamos, porque creo que inducimos a esto que pasó, ¿no? Y creo que tiene que ver con... Me parece que podemos reformular el planteo. Gracias. Una cosa quería agregar, si me permitís. Por lo que te decía el diputado, Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal, dijo que comenzó planteando que la ley que criminalizó el aborto es de 1921. Es reaccionaria, misógina, retrógrada e injusta. Doctor Weisman, muchísimas gracias, ni lo presentamos. Fermín Rodríguez, doctor Fermín Rodríguez. Muy sintético en función del horario. Se me ocurrió escuchándolos que el aborto puede ser una pena, lo cual no implica necesariamente que sea penalizado. Me parece que hay que ser inclusivo, o si no nos ponemos abortivos, ya sea que estemos de un lado o del otro lado. Bueno, gracias. Quisiera agregar una cosita más. Ninguno de los 9 proyectos que hay en tratamiento premia a la mujer y estimula a la mujer para que se haga un aborto. Ninguno. Eso queda claro. No es que el proyecto dice, si abortás vas a tener más derechos, un premio, el Estado te va a venir y te va a dar una felicitación. Todo lo contrario, nosotros sabemos justamente el efecto que trae una decisión de abortar a una mujer. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es justamente darle el derecho que tiene que tener a decidir. Y eso me parece que es la clave. Nada más, gracias. Gracias. Daniel, me hiciste acordar algo que pasó en la posguerra donde De Gaulle, digamos, ante la falta de hombres y la falta de tanta muerte, se premió a la mujer para el embarazo de soltera. Las madres solteras eran muy fuertemente premiadas. Esto tiene que ver con las situaciones y los momentos. Pero muchísimas gracias por tu participación. Y ojalá podamos ampliar esto a una... Sí, que salga la ley, pero que podamos seguir discutiendo este tema que deja muchísimas puntas para retrabajar. Para que salga la ley, solamente agradecerles, para que salga la ley necesitamos los votos, pero también yo creo que en este mes que nos queda, antes de eso, porque nos queda un mes exactamente, es muy importante la opinión pública. Y en ese sentido, por supuesto, lo que pueden ustedes aportar desde la asociación, realmente yo creo que sería importante. No sé si se puede hacer alguna declaración, pero nosotros... Bueno, me pasa que eso depende de los diputados que hicieron, pero sí, pero por ejemplo, hubo asociaciones que no están invitadas en forma institucional, pero que han expresado su opinión en contra y los que están en contra lo han utilizado. Por ejemplo, la Asociación de Derecho Constitucional y creo que también la Academia de Medicina, exactamente. Por lo tanto, desde ahí, si ustedes tienen una visión distinta y la quieren hacer institucional, sería muy bueno.